Y yo creo que nuestra performance no fue la deseada, no solo en Dream League, pero en los últimos torneos. Creo que queríamos tener ido mucho mejor. Tuvimos muchos juegos que pudimos haber ganado, pero repetimos errores durante el torneo. Onto Whisper, and that's your Baron Rider gone. That's not good news. Not the start that EG wanted. They are still looking to move in. Echo committed. They found the Troll Warlord, but Yatoro's still alive. He gets the battle trance off with the BKB. Just look at the hill coming out. Hands up. Pero poco a poco hemos ido como que mejorando el equipo, más que todo el ambiente y también como que el gameplay. Y nada, siento que ahorita nos hemos venido mejor mentalmente y todo lo demás. No, creo que simplemente es seguir mejorando y intentamos lo mejor y se hizo lo que se pudo. Yo soy Cavs y soy el coach asistente analista del equipo. Mi nombre es Juan Angulo, soy head coach para EG. Hola, mi nombre es Cristian Anthony Sabina Casanova, soy Pacas y juego carry para Evil Geniuses. Mi nombre es Farid Puente, más conocido como Matthew. Soy actualmente posición 4 y capitán para el equipo de Evil Geniuses. Soy Panda, juego para Evil Geniuses, soy posición 5 y estoy feliz de estar aquí. Mi nombre es Adrián Céspedes Dobles, juego de offlaner para el equipo de Evil Genius. Soy Jean-Pierre, pero todos me conocen en el Dota como Chris Lag y juego de posición 2 para Evil Geniuses. Yo creo que con este torneo pudimos nos adaptar mejor al meta actual. En realidad fue que prácticamente necesitaba como que recuperar más que todo el rol que venía haciendo antes. Creo que fue un torneo como que muy corto, así que nuestra participación, por decirlo así, como que fue muy corta, así que no se aprendió casi nada. Las cosas que más aprendimos del Dream League fue que teníamos muchos problemas dentro del juego, en el mid game y en el late. Creo que uno de los errores más importantes que cometíamos es que hacíamos muchos throws en las fases más importantes del juego, como haciendo Roshan's o subiendo a High Ground, y creo que es lo que más nos afectó en Dream League y es lo que más hemos corregido para poder jugar el torneo de International. The Cars won't see it though, sadly, so unable to go for it for now. Cars, they'll break the Lincolns, he'll wait for forward though, he wants BZM. Can they get him? Side the Vice out to make sure the Morphling cannot keep going. Now the Pulverize out into BZM, but he gets the boat out in time, back into the Morphling. Picard's dropping rather low now, needs to be careful. Oh no. He's lost the Aegis. Can they get him a second time? Chris Luck dropping low, so is Matthew. C-Smile is down. Overgrowth in the meantime from Panda, but it amounts to nothing. No, la verdad no sé qué hemos podido sacar de ese torneo. Creo que ninguno del equipo estaba en las condiciones como para jugarla. Individualmente, supongo, no sé, la verdad. No recuerdo mucho ese torneo. Pasó como un torneo relámpago, por decirlo así, ¿no? Y tenía que mejorar también mi línea, mi fase de líneas. Y nada, como que poco a poco fui aprendiendo más que todo qué necesitaba aportar al equipo y eso es lo que a mí me ayudó bastante. Y también lo usamos principalmente como práctica para el TI, que es el torneo más importante de todos. Aprender así con el torneo, yo creo que más tiene a ver con el meta mismo. Así, con los héroes y cómo hacer para jugar de la mejor forma ahorita. Hemos hablado bastante acerca de eso, hemos visto muchos replays de los equipos buenos, hemos aprendido bastante y los estamos corrigiendo. Que creo que al final del torneo pudimos solucionar muchos problemas y creo que estamos muy preparados para ese torneo que viene. No podría decir algo que sea mal o bien, pero creo que vamos a mejorar en eso. Slower tempo, buy space out, have Pacaz farm up, but that can also fire back at them if they don't get enough aggression out. OG is the kind of team to kind of punish that kind of really slow attrition gameplay. Yo creo que los equipos están jugando de una manera lenta, pero igual por los héroes intentan presionar un poco el early game. PA, la Phantom Assassin estaba muy jota y vimos un culo de juegos donde se llegaba el late y la PA carreaba solo, o sea, había algunos héroes así muy fuertes y todo más. Acerca del meta de la Dream League era simplemente PA, Sven, Brew. Creo que, no sé si es interesante, pero creo que un poco aburrido fue que todos los equipos estaban jugando Phantom Assassin, todos los Dotas. Era como que un poco repetitivo y aburrido porque apenas dejó de hacer el héroe era como un instapick, ¿no? Es un poco, no sé. Siento que ese meta ha cambiado bastante porque siento que los posiciones 4 se han vuelto como que un poco más agresivos, han vuelto bastante como que el meta a otros héroes.
Es aburrido jugar con lo mismo, contra lo mismo todos los días. Era Sven y Pa, y creo que eso era un poco lo que sobresale, ¿no?, de ese torneo. Creo que lo que más pudimos rescatar del meta era la cantidad de flex que podíamos hacer en el juego, y con el reciente parche hemos podido adaptarnos bastante bien, ¿no? El meta cambió mucho porque salieron 2 parches más, o 2 o un parche. Entonces es como que ahorita es un poco diferente porque hay algunos héroes que han sido nerfeados y otros que han sido un poco bufeados, y creo que ahora muchos de los equipos se han dado cuenta de ciertos héroes que no estaban en el meta y ahora lo están incluyendo, ¿no?, en este nuevo meta. Habían los héroes rotos que se fueron aprendiendo, que ya Toro dijo el Gyro es basura y parece que tuvo razón. Creo que la mayoría de equipos estaban equivocados de lo que venían de la Beth Bundacha. Estaban con las mismas ideas, luego fueron con eso en Green League, los aplastaron a la mayoría. Pero casi siempre el juego es decidido en late game con un carry así muy fuerte y con teamfights, con peleas. Algo especial, no creo nada especial. Creo que simplemente todo está casi igual. The Aegis is gone. But Pakaz, let's see it. How can you 1v5 these guys? It seems like the Echo is out, but he's down mid-air. It's all up to Pakaz now on the Morphling. Yuragi, though, doing so much damage, becoming such a nuisance. He'll buy back again on the Morph, but the Ancient is exposed. Pakaz is just not able to get close to defend this Ancient. I think the game's over. OG have done... El año pasado, cuando estuve en mi anterior equipo, llegué a estar en el top 6. Creo que realmente pude haber llegado al top 4, incluso un poco más. Así que mis expectativas están basadas en que llegue un top 4 porque tenemos un gran equipo y estamos haciendo todo para lograrlo. En realidad es como que mi meta en TI, como todo jugador, en realidad es ganarlo, es ganar el mundial, y creo que es un sueño que tengo hace mucho tiempo y hoy día tengo las mismas ganas de ganarlo, y creo que mi complemento o mi top ahorita es como que era el top 3 y tener todas las posibilidades en la mente para poder ganar. Todo el año he estado pensando en que quiero ganar un evento. He querido ganar una Major, no hemos podido, solo tuvimos un buen torneo que fue Berlín este año. Igual quiero ganar este TI, tengo las ganas de superar mi récord anterior con el equipo de Thunder, ahora estoy en EG, ellos han ganado un TI en el 2015, yo quiero hacer lo mismo, quiero ganar un TI para EG y espero que podamos hacerlo. Nuestro objetivo es siempre ganar, ¿no? No importa el torneo, y todos comparten ese mismo objetivo, y o sea, siempre nos hace esa pregunta y la respuesta va a ser siempre la misma, que es ganar, no importa qué. Bueno, para el TI queremos hacerlo mejor, ¿no?, y poder ganarlo como cualquier equipo, y vamos a dar nuestro mayor esfuerzo de nosotros. Dar el mejor desempeño de mi parte, hacer un buen papel en el TI y llegar lo más lejos que se pueda. Mi meta es dar lo mejor de mí. Respecto a mi trabajo, me junto con Cafurtado desde muy temprano para revisar parches, revisar draft, hacemos muchas simulaciones, y cuando estamos con el equipo siempre conversamos de qué es lo que tenemos que hacer, que el equipo tenga claro el plan de trabajo, y estamos muy enfocados en que tengamos un sistema de juego que con la repetición y haciéndolo de la forma correcta podamos conseguir el objetivo, que es llegar a un buen puesto o ganar el TI. Tuvimos un mes de muy buenas prácticas, jugamos 2 torneos en Europa, hicimos un bootcamp en Katowice para el TI, donde practicamos bastante, jugamos 2 torneos y estamos intentando al máximo tener muchas opciones y cosas que podemos ir por para que si algo pase mal, tengamos alternativas. Creo que estoy muy feliz de lo que al menos él nos ponía la mentalidad de hay que seguir practicando porque necesitamos hacer más. En realidad nos venimos preparando como algo de 3 meses, hemos estado en Polonia practicando y nada, como que nos hemos preparado con el equipo, tanto como que intercambiando ideas mentalmente y todo lo demás, y ahorita es como que hemos venido más fuertes mentalmente. Y también hemos practicado muchos scrims y todo lo demás. Nosotros nos quedamos haciendo bootcamp en Polonia luego de Dream League, luego del resultado que no fue el mejor. Nos quedamos ahí jugando. Siento que hemos jugado mucho más que para los otros torneos. Me refiero como que hemos tenido un poco más de preparación. A diferencia de los otros torneos, no jugábamos mucho scrims y demás. Era como que más alardear o cosas así, ¿no? Nos preparamos en el TI, fuimos a Polonia, jugamos la Dream League
Estuvimos, antes de Polonia estuvimos en Armenia y luego fuimos a Polonia. Nos estuvimos preparando jugando ese screen y aprendimos mucho también en la Dream League y estamos preparados para este torneo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Sé que no hemos tenido el mejor desempeño en los últimos momentos, pero creo que todos vamos a dar lo mejor por el TI porque realmente queremos resaltar y obtener un gran puesto e incluso poder ganarlo. Que siempre nos apoyen y que apoyen al equipo, que nos apoyen en todo momento. Nada, muchas gracias de todo corazón por apoyarnos. En realidad se aprecia mucho el cariño que nos dan. Disculpen por no ser suficiente en algunos torneos que hemos tenido antes. Hemos tenido como que un mal performance. Acerca de los fans de EG, gracias a toda la gente que nos ha seguido apoyando. Sé que ha sido una temporada con más bajas que altas para nosotros, pero la mayoría del equipo se ha estado esforzando mucho, ¿no? Y aunque no salgan los resultados que queremos, este torneo vamos a intentar cambiar eso en los últimos torneos y vamos a ir con todo. Muchas gracias a todos los fans por apoyarnos, tanto como de Norteamérica o Sudamérica. Gracias por su apoyo y se agradecen bastante.